Y bueno, ahora con el teorema fundamental del cálculo. ¿Pero en qué consiste? Consiste en que la derivación e integración de una función son operaciones inversas, lo que significa que toda función acotada e integrable confirma que la derivada de su integral es igual a ella misma. El cálculo hasta entonces se venía trabajando desde Arquímedes, se venía desarrollando por Isaac Newton, Isaac Barrow y Gottfried Leibniz en el siglo XVIII, lo que dio lugar a conceptos como el de las derivadas. Ahora un poco de historia. El teorema fundamental del cálculo se refiere a la diferenciación e integración, demostrando que estas dos operaciones son esencialmente inversas la una de la otra. Antes del descubrimiento de este teorema, no se reconoció que estas dos operaciones estaban relacionadas. Los antiguos matemáticos griegos sabían cómo calcular el área a través de los infinitesimales, una operación que ahora llamaríamos integración. Los orígenes de la diferenciación son también anteriores al teorema fundamental del cálculo en ciertos años. Por ejemplo, en el siglo XIX, las nociones de continuidad de funciones y de movimiento eran estudiadas por los calculadores de Oxford y otros estudiosos. La relevancia histórica del teorema fundamental del cálculo no es la capacidad de calcular estas operaciones, sino la constatación de que estas dos operaciones distintas en apariencia, cálculo de áreas geométricas y cálculo de velocidades, están finalmente en estrecha relación. Por lo que aquí vemos un ejemplo en el que vemos la integral con límites b y a, la integral de f de x por el diferencial de x, lo cual la f minúscula hace referencia a la primitiva y la f mayúscula a la antiderivada, por lo que b y a son los límites. Entonces, ¿cómo es que se calculan los límites? Primero se coloca el límite superior y a eso se le resta la evaluación del límite inferior, por lo que b sería menos que a. Entonces, para poder saber que es el teorema fundamental del cálculo, la f mayúscula tiene que ser igual a la f minúscula, o sea, tiene que dar lo mismo. Aquí se tiene que cumplir que es el principio de buscar una primitiva que a la hora de derivarla nos dé la función que tenemos en el integrando. Entonces así sería como se ve un ejemplo de este tema, y gracias.